Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia de los Hechos, esperando que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú eres, el secreto de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad. Hermanos con tu valor, los que descansan en vos.
Buenos días tengan todos ustedes y este domingo sea un día bendecido y todo lo que aprendan sea para edificación de sus vidas. Hoy vamos a ver el principio del leudado. Vemos que este principio estaban los discípulos con Jesús en la última cena y se acerca con Pedro y Juan y todos los apóstoles y Jesús anuncia que iba a ser entregado. Vemos que ahí le dice Pedro junto con todos los discípulos que él no iba a traicionarle nunca y hasta iba a dar su vida, y eso podemos verlo en Mateo 26. Pero vemos que cuando vienen los problemas, cuando empiezan las situaciones que se nos empieza a complicar, sale realmente lo que eres y lo que somos. Cuando vienen los problemas, a veces lo negamos, como Pedro lo negó. ¿Cómo puede ser posible? ¿Pedro lo negó? Sí, lo negó. Y a lo mejor tú ya sabes esta historia, que lo negó 3 veces cantando el gallo. En Mateo 26, 69 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó a él una criada y diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. A veces así nosotros actuamos. Pero vemos que también a veces, peor aún, a veces hasta lo maldecimos y decimos ahí, un poco después acercándose, los que estaban ahí dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a el hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero vemos que anterior a eso, también lo puedes hasta maldecir. Y dice, saliendo él a la puerta, lo vio otra vez, dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no le conozco al hombre. Entonces tú puedes ver que puedes no tan solo negarlo, puedes hasta maldecirlo, hasta puedes decir que no lo conoces. Eso es lo que sale dentro de nosotros cuando estamos en problemas. Vemos entonces que hasta cuando te acuerdas del principio del leudado, es cuando empiezas a entender que todo lo que él había dicho y todo lo que él ha proclamado va a ser verdad. Y dice ahí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargadamente. Hay 2 tipos de arrepentimiento. Uno que causa dolor, así como Judas Iscariote dice que arrepentido fue y se ahorcó. Y como el de Pedro, que él se arrepintió, lloró, pero después vemos en el libro de los Hechos 1, que cuando recibe al Espíritu Santo y empieza a arrepentirse y empieza a darse cuenta lo que Dios quería de él, entonces vemos que Dios le utiliza y se pone de pie y le empieza a predicar a todos alrededor, recordando que él lo que había hecho, pero también lo que Dios le encomendó. Entonces vemos que Israel hizo exactamente lo mismo. En Éxodo 16:3 decían los hijos de Israel cuando fueron sacados de Egipto y estaban en el proceso de llegar al monte Sinaí, y les decía en el Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Salieron de Sinaí y se fueron al desierto y siempre se estaban quejando también ahí. También cuando iban a cruzar el mar, también dijeron las mismas palabras, nos dejaba allá con las tortas, mínimo ahí con las, vamos a decirle así, con las obras de allí de Egipto. Así somos. A veces lo que brota de nosotros cuando vienen las pruebas es qué eres lo que hay adentro. Pero el principio del leudado o de la levadura viene lo siguiente. Había una fiesta que Dios les había dicho que recordaran. Y esa fiesta estaba hecha para que recordaran esto. Y dice ahí en Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto.
En pocas palabras, te recuerde quién fuiste. Tú te recuerdas cuando en otras ocasiones buscaste a Dios frenéticamente, cuando tu hijo estaba enfermo, cuando tú te sentías así, que no tenías en un hoyo de desesperación y no sabías a dónde buscar. Y de repente clamaste a Dios, fuiste a la iglesia y de repente todo te empezó a solucionar. Pero después pasó el tiempo y se te olvidó quién eras. Y al estar en la iglesia o en otros lugares hasta te ponías a juzgar a los demás porque acometían pecados y empezaban a ver que le batallaban. Y a ti se te olvida que tú también pasaste todo un proceso y que también has negado a Dios. Allí en Juan. Entonces vemos que Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. En pocas palabras, muéstrale a todo mundo y que recuerden como tú me has traicionado. No se te suba, bájale 3 rayitas. Tú también me has traicionado. Y le dijo: recuerda quién fuiste, de dónde te saqué. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a olvidar de dónde fuimos sacados y se nos olvida de repente de dónde fuimos y nos da el síndrome de la invisibilidad y pensamos: pues yo no pasa nada, una mentirita, no hombre, no pasa nada, una canita al aire, un pecadillo ahí, no pasa nada, nadie me ve, mira, hasta he mentido varias veces, es más, me he ido de por ahí, de Tingo-Lilingo, una vez o dos por ahí, y no ha pasado nada. ¿No entiendes que Dios te ama y espera que procedas al arrepentimiento y que recuerdes este principio del leudado? Que saliste deprisa de Egipto, saliste deprisa del pecado para llegar a su salvación, a su redención, y que puedas entender que eras esclavo, mas ahora eres libre. Y pensamos que no pasa nada, un poquito y no pasa nada. Y es donde un poquito de levadura leuda toda la masa. Un permisito leuda toda la masa. Si alguien viene y te dice: no pasa nada, sí pasa, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces vemos que la levadura, lo que leuda, Jesucristo dice que es la hipocresía. La hipocresía es alguien que tiene doble ánimo, que tiene doble vida. Tú y yo no podemos estar viviendo una doble vida. O somos algo o no somos nada. No hay en medio. Vemos que Jesucristo mismo le dice en Lucas 12:1: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado y oído en tus aposentos, se proclamará en las azoteas. En pocas palabras, no te puedes esconder de Dios. Lo que decimos en privado, en la computadora, en el Facebook, en todo lo que hacemos, todas las redes sociales y todo eso es bueno, pero lo que hacemos en el privado, donde piensas que nadie te va a ver, Dios te está viendo.
Y no podemos vivir una doble vida. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque esta nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. En pocas palabras, el principio de la primogenitura, lo puro fue entregado, sacrificado para redimir lo impuro. También el principio de la primicia, para que des lo mejor al momento de estar agradecido con Dios, pero también el principio de las semanas, que te recuerdes que fuiste esclavo, mas ahora eres libre. Ahora te está diciendo, nada más no seas hipócrita. Porque la hipocresía es la kriptonita de todo lo que hace Dios, que llevar una doble vida y al ratito decir que eres algo y después hacer otra cosa. Vemos entonces que nos dice en Santiago 1:22 al 24, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a vosotros mismos, a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que, considerándose en un espejo su rostro natural, se olvida cómo era. Tú te ves tu aspecto natural y volteas y después, pasando el tiempo, te olvidas quién eres. En mismo Santiago 1:22 y al 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida a quién era. ¿Quién eres tú? Porque hay quienes sí se consideran y se acuerdan de dónde fuimos sacados, pero hay quienes somos leudados con la levadura que se llama la hipocresía. ¿Serás tú como Pedro, hipócrita? Esa es la pregunta que yo me he hecho. Porque si vivimos doble vida, entonces somos eso. Acuérdate que va a salir quién eres en verdad cuando vengan los problemas. Esta pandemia está causando esto, sale quién somos en verdad. Pero vemos que si tú ya dejaste que te inflara esta levadura, hoy hay una solución. Y esa solución se llama, así como Pedro, recordar quién fuiste y venir postrado ante Cristo y decirle a Él, perdóname, porque Él dice claramente en 1 Juan 1:9, si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy Él quiere tener esa relación contigo, pero Él quiere que seas sincero y que te entregues de corazón. ¿Estarás dispuesto tú a poder ser honesto y dejar de fingir que vives una vida doble? Y hoy Dios quiere amarte tanto, pero no puede si tú no quieres. Gracias por habernos acompañado para escuchar este mensaje. Ojalá que haya sido bendición para sus vidas. No se olviden de acompañarnos en la página www.deloshechos.com.